Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la comunidad de los tres principios en español. La comunidad de los tres principios es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas de habla hispana alrededor del mundo. Hoy tenemos a Mónica López con un temazo, Habitando el malestar. ¡Wow! A lo largo del tiempo he experimentado de diferentes formas esos momentos de malestar, en los que las emociones parecen explotar y nada tiene sentido. Empezaba por no saber qué hacer, luego le siguió la etapa de analizar, recordando que todo es pensamiento. En estos días estoy en una muy extraña, una que cuando noto, porque no siempre lo hago, que estoy en una de esas tormentas, la experiencia es completamente nueva. Para empezar, ya no siempre quiero salir corriendo. Empieza a llegar a esa sensación de habitar ese momento y con eso han llegado los descubrimientos. De Mónica dice, en algún momento de mi vida empecé a buscar en distintas disciplinas y filosofía algo que sentía que me faltaba. En cuanto conocí a los tres principios, de inmediato se sintieron familiares, reales, como algo que sabes en el fondo, pero que habías olvidado. Es así que el proceso se volvió orgánico, sin procedimientos ni pasos a seguir, sino fluido. Cada paso va surgiendo naturalmente, durante el cual me doy cuenta de que antes veía como fallas, son parte de mi humanidad y de ese ir y venir en el que navegamos, volviendo siempre a nuestro centro. De alguna manera, esto me permitió sentirme plena, mejorar mis relaciones personales y ver esas metas que antes creía inalcanzables, ahora al alcance de mi mano. Me apasiona acompañar a las personas a evitar el sufrimiento innecesario, tomándose una vida más sencilla, tornándose una vida más sencilla y feliz. Ofrezco talleres, webinars y sesiones en línea uno a uno con organizaciones. Bienvenida, Mónica, y bueno, las cámaras, todas tuyas. Gracias. Muchas gracias, Vero. Y bueno, les voy a contar acerca de este tema de habitando el malestar. Resulta que para la programación de los webinars se hace pues con anticipación, ¿no? Entonces, sabemos que nos toca participar, damos nuestro tema y tenemos que será un mes más o menos. Entonces, este tema surgió, no sé cómo, surgió. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a ver de aquí a que me toque el webinar, vamos a ver qué veo. Entonces, eso es lo que les voy a compartir ahorita. No es como fórmula, no es nada. Es como el resultado de mi observación durante estos días. Entonces, como comentaba Vero, ha habido como diferentes etapas. Antes de conocer los tres principios, era entrar en malestar y no saber qué hacer con eso. Notar ese sentir, esa opresión, y decir, ¿qué hago? Quiero salir corriendo, ¿a dónde, a quién se lo doy? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué hago con esto? Me acuerdo incluso cuando nació mi primer hijo, que, bueno, pues todo nuevo, estar con él y viéndolo y todo lo que implica. Y llegaba este malestar. Y yo recuerdo que decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ir a agarrar una caja de galletas y acabármelas en una sentada y luego después sentirme mal porque me las comí. Entonces, antes así era, ¿no? Llegaba el malestar y era así como la papa caliente que no sabes qué hacer con ella, si la quieres aventar a alguien. Y era buscar métodos para dejar de sentir, para ver de dónde venía, quién tenía la culpa, y eso pues no acababa así. Luego, conozco los tres principios y escucho que dicen, es que todo es pensamiento.
Yo dije, ok. Entonces, llegaba el malestar y trataba de recordar, no, es pensamiento, es pensamiento. Pero eso no cambiaba las cosas, porque luego me iba a analizar. A ver, ¿y si es pensamiento? No, no es. Pero ¿por qué lo sigo sintiendo? ¿Qué está pasando? Algo está mal. Entonces, conforme iba avanzando, conociendo los tres principios, luego se hacía peor, porque llegaba el malestar y decía, oye, si ya sabes qué está pasando, no estás aprendiendo, no te está sirviendo de nada. Entonces, la bolita se hacía cada vez más grande. Por eso les contaba que ha sido como por diferentes etapas. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Y esto de evitando el malestar no es como con la intención de llega este momento y aquí me quiero quedar a vivir para siempre. No, sino como más bien, a ver, vamos a ver si puedo dejar de huirle, si puedo dejar de correr y ver qué se siente. Entonces, bueno, a lo largo de este mes hubo como de todo, ¿no? Hubo un día que iba por la mañana, saqué a pasear al perrito de aquí de la casa, entonces empiezan los pendientes. Tienes que hacer esto y los tiempos. Y luego empecé a sentir y dije, a ver, vamos a empezar aquí. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya estoy sintiendo el malestar, ¿ahora qué sigue? Y en ese momento me llegó así como que, solo siente. Dije, ok, lo sentí. Fue como dejar de rechazarlo. Dije, ok. Y en ese momento lo que vi fue que cuando nos ocupamos de rechazar lo que sea, ya si sea la realidad, el presente o lo que estoy sintiendo, pues nos ocupamos en el rechazo. Estamos entretenidos en eso. Y en cambio, en ese momento, cuando sentí, dije, achis, fue diferente. Y ahí veía que es como si fueran apareciendo como escalones. Eh, Hay una serie que vimos con mis hijos que les encantan los superhéroes, entonces hay una chica que su poder es ese. De repente le empiezan a aparecer como un escalón y luego desaparece ese y luego aparece otro y va como si volara, ¿no? Pero así se transporta. Y dije, bueno, a lo mejor puede ser algo como eso. Cuando no me ocupo del rechazo o de cambiar mi experiencia, veo otras cosas. Y en ese momento era, solo siente, porque ¿a dónde me van a llevar esos pasos, esos escalones? ¿Quién sabe? Es lo mejor de todo. No tengo la menor idea, pero voy dando el paso a ver a dónde me lleva. Lo que sí noté o lo que sí sabía en ese momento es que esos escalones me van a llevar a mi mejor posibilidad. A la mejor posibilidad que haya en ese momento para mí, ahí me va a llevar. Entonces ahí sentí confianza y la confianza cambió todo, porque ya no era el miedo de no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, ¿qué le hago? ¿Cómo lo tapo? ¿Cómo lo cambio por otra cosa? No, era siente y en el fondo sentir esa confianza de que me iba a llevar a dónde, quién sabe, pero a la mejor posibilidad que hubiera para mí en ese momento. Luego, en otro momento, iba manejando y empecé a sentir como un malestar. Y dije, bueno, ¿esto qué me está diciendo? Me está informando. Y empecé, ¿qué será que me está informando? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Y luego, ¿será que soy muy mental? ¿Será que me voy mucho del raciocinio? Y otra vez empecé a hacer la bolita de cambiar por completo, de perderme. Y ahí notaba cómo lo hacemos personal.
cómo la mente se ocupa de eso, la mente personal, la mente pequeña, se ocupa de eso, de todo lo que pasa, hacerlo que tiene que ver conmigo. Hacerlo, y al hacer esto, al hacerlo personal, cambia la perspectiva. Eh, una vez por semana asisto a un taller en la escuela de mis hijos y en este taller es un taller de oración. Entonces hablaban de María, ¿no? De la Virgen María y decía, es que es la pobre de Dios. Y yo decía, ¿cómo pobre? Te dicen, es que es pobre de sí misma, pobre de ego, pobre de pensamiento al respecto de ella y era más bien como enfocada en otra cosa. Y yo dije, sí es cierto, o sea, ¿cómo? Cuando todo lo hacemos personal, perdemos el enfoque. Y es algo que la mente hace normalmente. Luego, en otro momento, iba pensando y dije, bueno, pues es que todos los pensamientos son neutros. Todo, absolutamente todo lo que llega a nosotros es neutro. Somos nosotros quienes le damos, ya sea lo tomo, me lo quedo, o lo hago mío, o lo hago, le cambio los matices. Entonces decía yo, bueno, si todo es neutro, entonces nada es real. Y me acordé de la frase de Cindy Banks que dice, la realidad es una ilusión divina, suspendida en los límites del tiempo, del espacio y la materia. Dije, sí es cierto. O sea, al final de cuentas, todo esto me lo estoy inventando. Me acordaba de la película, ay, se me fue el nombre, la de las emociones, de una que sacaron hace tiempo, donde se veían como varias construcciones. Entonces la niña veía como si fuera un parque de juegos y la familia, mi personalidad, yo, mis amigos. Y como cuando llega a la adolescencia, se empieza a caer la familia y se empieza a caer el de ella y se empieza a caer el de los amigos. Y yo decía, bueno, pues es que así nosotros construimos toda una estructura referente a mí, referente a lo que pienso del matrimonio, de la vida, de cómo deben ser las amistades. Y ahí era cuando decía, pues, a final de cuentas nosotros lo creamos. No es como que fuera completamente real porque cambia. Ahorita me veo de una forma y dentro de un tiempo me voy a ver de otra, entonces, pues muy real, muy tangible no es porque es cambiante. Entonces, eso fue como muy fuerte para mí verlo. Porque en algún momento me perdía dentro de todas estas estructuras de, ¿y qué va a pasar? Y esto. Y luego me acordaba y era así como, ok, sigue estando ahí, sigo teniendo eso, pero me acuerdo que no es tan real, que puede cambiar en cualquier momento. Luego, en algún momento dije, me acordé lo que dice Marina de la diferencia entre preferencias y creencias. Y yo dije, ay, me gustaría verlo. Y ahí me voló la cabeza. Sí, esa, esa película, Inside Out, justamente. Em, Porque iba yo manejando, tengo 11 años viviendo fuera de donde vive toda mis papás, mis hermanos, todo, ¿no? Entonces me acuerdo que iba manejando y quería platicar con mi mamá y le marco y contesta y luego estaba ahí poner altavoz y estaba no sé quién más ahí. Y yo dije, ay, no puedo platicar. O sea, dije, no pude platicar con ella. Y me vino el malestar. ¿Por qué? Porque empecé, ay, es que yo estoy sola y no tengo ese momento de ir y contarle, me tengo que esperar y así, ¿no? Empezó toda la historia y viene el malestar. Y en ese momento lo noté y dije, a ver, me gustaría
en este momento que estuviera aquí y platicarle en persona, sí, me gustaría. Y dije, wow, o sea, de verdad la vida nos responde. Porque yo dije, quisiera ver eso y es así como, deseo concedido, aquí está. Y dije, sí es cierto, o sea, qué diferente es irme a las creencias, ay, a las ideas establecidas que ya tengo, es que yo estoy sola y a quién le platico, a decir, ahorita, porque no siempre, a lo mejor ahorita me gustaría que estuviera aquí y contarle, sí, sí me gustaría. Y cambió por completo el panorama, porque lo vi diferente. Luego en otro momento, eh, no sé, y algo tenía que hacer y empecé a sentir así como que, ay, ¿sabes qué? Que como que este pantalón me aprieta, no habré subido de peso. Ah, pues sí. Y viene el malestar. Ay, no, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué. Y así como que, bueno, llega, lo siento. Seguí con mis cosas, fui por los niños, comimos, no sé qué, pasa un rato y luego otra vez vuelvo a salir y digo, ¿yo por qué? ¿En qué estaba? ¿Por qué me sentía mal? Ah, sí, porque subí de peso. Y ahí lo que noté fue que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo cuando ves una película la primera vez que estás así todo atento a ver qué va a pasar, a cuando la ves dos, tres veces. A mis niños les encanta ver películas así que les gusta y la quieren ver varias veces. A mí no. Yo les digo, no, yo la veo una vez y ya. No me gusta verla otra vez, repetidas. Entonces, igual lo que veía con la emoción, o sea, no es lo mismo la primera vez así, a cuando, ¿en qué estaba? Ah, ya se sentía así como que el refrito, ya no era igual. Y dije, pues pasó, o sea, estoy igual, traigo la misma ropa, pesó lo mismo, y la emoción cambió. Dije, ok, ahí noté cómo no es igual. Y volviendo a lo de que todo es neutro, yo decía, bueno, ¿será que el sentir también es neutro? Y esas se las dejo así como exploración. Luego, en otro momento, yo decía, bueno, hace falta que yo confíe, porque esto del sentimiento, de cómo viene y nos informa, pues es parte del sistema, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿hará falta que yo confíe en el sistema para que funcione? Y dije, no, esto está dado, así como la vida, por gracia, está dado y funciona, confíes o no confíes. Te vas al pensamiento, lo sostienes, pierdes el enfoque, llega el sentir y te informa cómo estás usando tu pensamiento. Así funciona para todos, igual como el cuerpo, o sea, no hace falta que confíe en que mi sistema digestivo va a funcionar, va a pasar, me coma lo que me coma, la respiración, la sangre está dado. Y yo dije, wow, o sea, qué impresión. Luego en otro momento yo estaba lista para sentirme mal. Yo ya me había anticipado a que mis emociones iban a estar desbordantes. ¿Por qué? Mis hijos compiten en natación y nadan en aguas abiertas. Entonces, ya me había pasado que el más chiquito fue el que empezó y ya llevaba como tres, cuatro competencias y cada vez era sentir que se me salía el corazón. Entonces, ahora en este mes resultó que el grande también entró y iban a nadar los dos. Entonces yo ya estaba lista. Yo dije, no, 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 aquí esto va a ser una lloradera o yo no sé qué va a pasar. Y yo estaba lista para cómo me iba a sentir. Y estando ahí, empiezo a ver y dije, y sí, empecé a sentir la emoción así desbordante porque entra a nadar uno y luego entra el otro. Ni siquiera iban juntos. Entonces dije, ¿y ahora qué hago con esto? Porque recuerdo que una vez anterior, en noviembre, me acuerdo que fuimos a otra y yo no lo quería ni ver, o sea, yo me quería voltear a otro lado de tanto que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, esta vez empiezo y dije, ok, y está aquí esta emoción, este miedo, esta ansiedad, no sé, esta opresión en el pecho. ¿Qué hago? Y me llegó otra vez el solo siente. Y me quedé ahí. Entró uno, salió, entró el otro, salió, y yo dije, mira, no fue como pensaba. No adiviné. Y dije, qué generosa es la vida.
que funciona de tal manera que, aunque tú te imagines lo peor, viene y pasa otra cosa. Luego en otro momento me decía, bueno, ¿por qué será que no nos gusta sentirnos mal? Si es parte de nuestra humanidad. Hagas lo que hagas, sepas lo que sepas, vas a seguir sintiendo todos los matices de las emociones. Si tengas la mayor iluminación, en algún momento te vas a sentir triste, en algún momento te vas a sentir molesto. Y yo decía, es como rechazarnos a nosotros, porque esto es parte mía también. Luego, otra cosa que vi es que llega la emoción y es como, o el malestar, vamos a llamarle, y es como el original, como lo nuevo, ¿no? Si lo dejamos ahí, nos va a informar. Pero si le empezamos a dar vueltas porque estoy sintiendo esto, no lo debería de sentir, ya como que lo contaminamos y se pierde como el mensaje original. Y yo lo que vi es que como este es un mensaje, o sea, todas las emociones son mensajes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del malestar, de todos estos sentimientos, me informan cómo estoy utilizando mi pensamiento. Pero yo lo que notaba es cómo no sabemos recibir los mensajes, porque es así como, ok, ya, me llegó. Y no, a veces alguien te dice algo y luego uno se queda pensando, ay, ¿por qué lo habrá dicho? ¿Qué habrá pensado? ¿Quién le habrá dicho? ¿Qué está, no sé qué? Y lo empezamos a analizar y yo decía, a ver, espérame, o sea, recíbelo y ya, recibe lo que te está avisando. Y ya lo último que veía ayer es cómo las emociones son energía y esta energía se va transformando. No, no tanto para guiarnos, sino como un mensaje, información que estamos recibiendo. Y yo recuerdo que en algún momento, cuando empecé a conocer de los tres principios y escuchaba de la intuición, a mí me fascinó. Yo decía, oh, la intuición, no sé, un mensaje como de adentro y tuyo personal y me fascinó, ¿no? Y hoy lo que veía hace rato es que yo dije, bueno, pues es que también eso es intuición. O sea, el malestar es, te está avisando el sistema, espérame, mira cómo estás usando tu pensamiento. También es la intuición, también es la sabiduría hablándonos. Pero esos mensajes no los, no los recibimos o no les ponemos atención porque no, pues por diferentes razones. Entonces, bueno, en todo este proceso, toda esta experimentación, noté muchas cosas diferentes y notaba, pues, cómo no es una fórmula. A veces veía algo, a veces aplicaba algo, a veces algo completamente distinto. A veces esta energía que se va transformando es solo siente y quédate aquí. O a veces va a ser, ¿sabes qué? Utiliza esto, esta energía, porque hace falta ir y reclamar o hace falta hablar con tu hijo y ponerle un castigo. Siempre va a ser diferente. Entonces, el notarlo, el observarlo, me permitió ver cómo cambiaba. Y otra cosa, yo al principio pensaba que se iba a dejar de sentir feo. O sea, que en algún momento de estarme quedando ahí, lo iba a dejar de sentir así. Se iba a sentir como cómodo. Y yo dije, no, porque así debe de ser. Si me sintiera cómodo, ahí me voy a quedar. El sistema está diseñado para avisarme cómo estoy utilizando mi pensamiento. Y si no se siente así, no me doy cuenta.
así es la alarma. Es como si quisiera que la alarma del celular ya no sonara, pues y luego cómo me va a despertar, a menos que saque la mano y me sacuda, pues no. Tiene que tener algo que me despierte. Entonces dije, "No, es que no es que se vaya a llegar a sentir bonito, pero cambió mucho para mí el, el dejar de huir y entró en el juego la confianza de saber a dónde me iba a llevar. Entonces, bueno, todo esto que les comparto fue todo lo que fui viendo a lo largo del mes, que hasta por eso tenía aquí mi acordeón para que no se me olvidara nada. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues no sé si tengan algún comentario, algo que compartir. Gracias, Mónica, me encanta. Tengo una consulta, una pregunta. Tú dices que a veces lo que te está informando es actuar. Por ejemplo, tu hijo hace algo que no te gusta y te enojas. ¿Cuál es la diferencia o cómo sabes que tienes que actuar, castigarlo, o darle una reprimenda o simplemente ignorarlo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que tú hagas una acción o la otra? Enfrentar o decir, oh, no, me dejo sentir. Yo creo que el sentir, o sea, cuando me siento, digo, no tengo la respuesta, digo, lo que yo ahorita veo es cuando yo me siento así tan tomada de la emoción que me voy a arrepentir de lo que diga, porque lo sabemos. Siento que cuando estamos así en la orillita, uno sabe, me voy a arrepentir, mejor, pero le sigue, ¿no? Entonces, cuando el sentir te informa así de que no, 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 por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y en otro momento, el sentir es de, ¿sabes qué? Esto toca o toca. Así se enoja el niño. Si quiere comer la bolsa de dulces, no, mijito, no te la puedes comer ahorita, son las 10 de la noche, no vas a dormir del dolor de panza. Yo siento que el sentir, que se siente en ese momento distinto, se siente, ya me voy a aventar al precipicio y me voy a arrepentir en cuanto salte. Ah, sabes que esto toca, pero como es algo tan personal, yo siento que lo tenemos que ir experimentando. Como escuchar a tu sabiduría. Es como desarrollar esa relación, cómo se siente contigo. Porque contigo, Vero, a lo mejor va a ser de una forma, conmigo de otra. Entonces, es como de observar y experimentar y regarla. Y decir, ah, no, por aquí no era, ya me di cuenta que no. Y a la siguiente, a lo mejor hacer otra cosa diferente, pero creo que el sentir es lo que hace la diferencia. Sí, como yo lo veo, yo creo que también tiene que ver con el nivel de conciencia. O sea, tu hijo hace algo que no corresponde, que no debe ser, que lo que sea, pero tu nivel de conciencia no te ciega, no, sino que sabes que lo que toca, desde un lugar tranquilo, que lo que toca es actuar. Yo creo que el nivel de conciencia, cuando pierde, cuando te baja el nivel de conciencia, ya uno se ciega y dice y hace cosas que al día siguiente dice, cacho, es que dije esto. Pero la misma situación, desde un buen nivel de conciencia, tu actuar es diferente porque vas con otra disposición, desde un lugar tranquilo. Yo creo que también por ahí va. Gracias, Mónica. Ya sabes, Exacto. Perdón, ¿y sabes qué? Y el nivel de conciencia se siente. claro, claro que sí. Gracias. Ya saben, levanten la manito virtual, quien quiera comentar, aportar. Los veo muy pensativos. Sí. Enrique, Mira, te agradezco lo que acabaste de mencionar y me gusta la pregunta de Verónica porque me ayudó a ver las cosas.
En mi caso, ayer estaba haciendo algo y sí hubo el momento donde yo me sentí agitado y ya me iba a poner los guantes a la defensiva, o me los puse tal vez, y antes de hablar decidí calmarme un ratico y sentir. Entonces me gusta lo que hablaste porque realmente me hace ver en vivo. Llegó el sentimiento y es como si estoy manejando y se pone algo turbio, no veo claro y me asusto o me pongo a la defensiva. Y el hecho de esperarme y sentir un momento, como que me aclaró todo, vi la cosa distinta y supe cómo actuar. Entonces, estaba bien, pasó algo, me agité y me puse, vamos a pelear. Dije, ahora que no, todavía no, cálmate un momento. Como que al calmarme, al sentir esa incomodidad, volví al centro y desde ese centro ya sabía qué hacer. No había necesidad de decir. Así hubiera decidido pelear y defenderme, estaba bien, pero de pronto vi que no importa, estoy aquí y cuando me vaya, nunca me van a volver a ver, no pasa nada. Y me fui y no pasó nada. Entonces, me gusta verlo así en vivo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ¿sabes qué me recordé ahorita que decías eso? ¿Cómo tenemos confianza, por ejemplo, en nuestro organismo, en el sistema inmunológico? Que viene una enfermedad y, por ejemplo, los niños no se ve mucho que, uy, ya tiene fiebre, ¿no? Pues es que ya tiene una infección y el cuerpo está luchando con no sé qué, no sé qué. Ahí confiamos, pero no confiamos en ese sistema que también aplica a nosotros. Y como bien dices, ahí sabes qué hacer, simplemente lo sabes. Muchas gracias. Pepita, Es que a mí me, me resonó, Mónica, eso que hablas de eso de, en realidad, la experiencia es, o sea, claro, los principios son universales, pero la experiencia, la forma de que cómo uno va viviendo esto, o por aquí sí o por aquí no, definitivamente tiene que ver con un tema íntimo, ¿no? De una relación, de tu sentir, porque estoy yo ahorita en un momento en el que decidí dar un salto de escucharme, o sea, aquí como que quiero darme un espacio para ver, ¿no? Y, y hay días en las que estoy que me siento súper en paz y momentitos después como que estoy un momento de absoluta oscuridad y me tiro y lloro. En otro, en otro momento yo me hubiera autodiagnosticado y dicho que soy bipolar, como es que ahorita estoy feliz y ahorita estoy en absoluta depresión. Como llega un momento que me estoy matando de la risa y siento una risa de verdad que estoy, digo, wow, ¿cómo es esto posible? Y aún dentro de esa absoluta oscuridad, como es ese, es, es totalmente diferente porque toda esa oscuridad lo sientes, esa confianza. No sabes, y ahorita por ejemplo, no me opongo a esa oscuridad. Eh, y lo que, mientras tú decías eso de que no se va a sentir, no se va a sentir como que lindo en la comunidad, y entonces yo me quedé pues pensando, dijo, no sé, no se sabe, también es una posibilidad de repente que en algún momento yo logro integrar eso y ya no lo vea tan feo, ya no lo pase tan mal. Sí, es que creo que es el rechazo, ¿no? Lo que aumenta eso. O sea, una experiencia, cuando rechazamos una experiencia buena, mala, o sea, la hacemos peor. Cualquier cosa con el rechazo cambia que con la aceptación. Y esa confianza que tú estás teniendo de decir, ok, tengo momentos aquí, tengo momentos cambiantes.
antes de, como dices, de irte a un diagnóstico, irte al Mm. cambio. Y cabe la posibilidad de que en algún momento no se sienta mal, tampoco ir allá, ¿no? Ujú. O sea, es algo personal, de observar, de notar. Y por lo mismo que esa energía se puede transformar. Yo creo que eso va pasando también cuando dejamos de creernos la historia. Mientras más creo la historia, mientras más duele, porque la creo real. A medida que me... Y yo creo que no es tan fácil, no es fácil, no es decir, no, ya todo es irreal y punto, y estamos, no. Una historia que está escrita en nuestro cerebro, así, con huellas fuertes. Entonces, tampoco, pero sí a medida, cuando viene el malestar, yo me acuerdo que es, que es irreal. Entonces puedo volver. Yo creo que por ahí está más que está mientras creamos la historia, vamos a repetirnos y vamos a volver y vamos a volver, pero también tenemos hoy la posibilidad de entender inmediatamente que es una historia, que no es real, y volver. Un poquito eso. Sí, porque Julio, en el momento, perdón, en el momento como decía Pepita, a veces me río. O sea, en ese momento vemos que, que de verdad, como es personal, es mi interpretación. Y si es una interpretación, puede cambiar. Entonces no es real. Ayer llegaron mis hijos de entrenar y con mucha información y esto y lo otro. Y luego yo decía, mañana tengo el webinar. Y en algún momento fue así como que, y lo dije, ok, o sea, sí existe todo esto. Mañana es el webinar, tienen estas actividades, pasó esto, sí. Pero todo esto que me estoy inventando es un invento, es una historia, es un tejido que yo estoy haciendo. Estoy eligiendo tejer una bufanda y de este lado no sé qué, y luego me la creo. Entonces puedo decir, ok, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Vámonos a dormir. Entonces, en el poder ver en esos momentos cómo, pues seguimos en lo humano, en el plano humano, en lo material, y pues seguimos jugando el juego. No por eso ya nos vamos a elevar y todo va a desaparecer, no. Pero recordar que sigue siendo una interpretación. Así como yo le estoy dando ahorita importancia a ciertas cosas y a ver, o son cosas que no le importan, entonces puedo cambiar, puedo elegir. y sabes que aquí somos 12 personas, 11, o sea, alguien se fue. Em, Hay 11 webinars diferentes, porque cada uno está recibiendo algo diferente. No es yo no escucho lo mismo que escucha Julia, que escucha Pepita. Yo estoy escuchando algo de acuerdo a mi versión de la vida, a mi punto de vista, y así cada uno de nosotros. Y así vivimos permanentemente, desde un punto de vista. Y cuando entendemos eso, yo creo que ahí el malestar, el dolor disminuye, porque no lo vamos a dejar absolutamente, pero entiendo que es un punto de vista. Me duele, entiendo y vuelvo. Me duele, y así. Bueno, Ujú. Es un juego. Julia, A todos. Eh, bueno, muy interesante el tema. eh, y sí, pues ahorita me estoy dando cuenta de que cuando tú te metes en ti misma, como decía Mónica, y lo tomas como muy personal, eh,
van a salir cosas, o sea, te vas a creer la historia, ¿no? O sea, eh, sobre todo si también estás en ese momento de resistencia, sientes que realmente está pasando. Y como tú decías, no, pues esto no es solamente pensamiento, yo lo siento real. Pero es ese darme cuenta que es historia y que de repente también la vida me hace sentir después que simplemente es una historia, ¿no? Por ejemplo, les comparto algo. Yo tengo un problema en la columna, que no puedo caminar mucho. Eh, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, ahorita estoy en la casa de mi mamá, pero cuando estoy en mi casa, no suelo caminar por ahí porque siento como que al caminar demasiado me va a doler, qué sé yo. Pero hoy, por ejemplo, que me fui a una cita con el oftalmólogo, he caminado mucho más de lo que caminaba antes y no he tenido ese malestar. Entonces me doy cuenta que son historias que yo me voy contando y que como en algún momento siento el malestar, digo, ah, sí, ¿ves? Entonces sí, sí es real. Pero después al darme cuenta, son historias que, como son historias, son cambiantes. Y eso parte de un pensamiento. Entonces ahí se borra todo y, y realmente es una historia, ¿no? Claro que hay momentos en que decirme es una historia no me soluciona nada, pero después la vida misma me va haciendo ver cosas en donde me doy cuenta que es una historia y que también está la resistencia, porque al estar la resistencia hay más desgaste y hay como esa desesperanza, ay, sí, sí, pues, entonces yo no puedo caminar, entonces sí, ya no puedo hacer lo de antes y qué sé yo, pero es algo neutro, ¿no? Como tú decías, es algo que si nos lo creemos, va a haber momentos en que se den las cosas para creer que es una historia, pero ya depende de nuestra sabiduría, depende de dónde estemos pensando las cosas para realmente darle cada cosa a su lugar, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Julia. Me encanta cuando dices, si es una historia es cambiante. Y sí, de verdad. O sea, cómo el abrirnos a eso, a esa posibilidad, la vida nos lo muestra, como dices tú. Porque la vida de verdad responde. Y, y cómo cambia completamente la interpretación. Me acuerdo que un día cuando estaba viendo esto, les digo a mis hijos, uno tiene 11 años y el otro tiene 14. Entonces un día les dije, oigan, ¿qué piensan de esto? Y luego, ¿qué? Que todo es neutro. Y luego, ¿cómo? Me dice el adolescente, el mayor. Y ya les platicaba él. No, mamá, no todo es neutro. Y yo sí, porque mira, y ahí le daba ejemplos y ejemplos y ejemplos. No, y él se resistía. Decía, no, más bien, cuando algo pasa, una persona lo puede interpretar de una forma y otra de otra. O tú mismo en algún momento lo puedes interpretar de una forma o de otro. Y yo, sí, por eso. No, así, yo así lo veo. No todo es neutro. Y yo, ok. Entonces, ¿cómo lo vemos el mundo cada quien, pues con nuestros ojos, nuestra realidad personal? Y yo decía, pues es lo mismo, pero él decía, no, no digas que todo es neutro. Todo se puede interpretar. Una persona lo puede ver de una forma, una de otra, y yo ahorita lo veo de una forma y mañana de otra. No digas que es neutro. Di eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo cambia? Y yo a lo mejor lo veía de la misma manera y era exactamente lo mismo. O eso parecía para mí. Pero esa posibilidad de considerar que es una historia que va a seguir existiendo, como tú dices, Julia, pues sí, pero el verlo me abre otras posibilidades. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Tony. Y gracias. Muy padre el tema. Gracias, Mon, por ese tema. Y ahorita que hablabas de interpretaciones, y yo siento, y como decíamos hace ratito, esa construcción mental que nos vamos haciendo y que de esa manera evaluamos todo lo que tenemos enfrente y que eso nos hace reaccionar, nos hace sentir de diferentes formas. Me lleva a esa punto, a esa parte que decías tú, esa parte neutra que hay, que todos o todo lo que existe por fuera de nosotros es neutral, es neutro, ¿no? ¿Y qué nos hace interpretar eso? Pues lo que asumimos como verdad, ¿no? Y eso me lleva a esa historia de Jesús, ¿no? De Cristo, ¿no? Cuando bajó en la tierra y había un grupo de personas aquí que lo amaban intensamente. Pero sin embargo había otro grupo que lo odiaba. Este grupo decía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Salvador del mundo y que era Dios. Lo amaba. Y este grupo lo odiaba porque decía que era un agitador, era un revoltoso, y tanto lo odiaban que lo crucificaron, literalmente lo crucificaron. ¿Qué hacía diferente? Lo que pensaba este grupo de él y lo que pensaba este grupo, que nos lleva de que Jesús era un punto neutral. Sin embargo, el actuar de un grupo y otro solamente, solamente los hacía reaccionar de acuerdo a lo que pensaban de él. ¿Sí? Yo veo que ya cuando una situación se nos presenta y que decimos es pensamiento, sí es cierto, de acuerdo a eso que hemos construido mentalmente, a nuestras historias, el problema radica cuando queremos defender esa postura que la hemos hecho real para nosotros y que no ponemos lugar a duda para la otra parte que que también está pensando y que tiene su propia realidad, ¿no? Como decía hace rato Verónica, aquí habemos 15, no sé cuántos somos, pero habemos diferentes formas de pensar y diferentes formas de estar recibiendo el mensaje que hoy trajiste, ¿no? ¿Qué tan importante es poder reflexionar y a lo mejor cuando ya vamos entendiendo un poco más? Es cuando dejamos de reaccionar, tal vez yo así lo veo, ¿no? Reaccionar ante situaciones extremas, ¿no? O un sentir que me esté agobiando, o que me ponga en extrema euforia también, ¿no? Porque eso nos lleva a cometer ciertas situaciones en la vida que después nos podemos arrepentir. ¿Qué tan importante es el entendimiento cuando decimos, bueno, detente, a ver, estoy sintiendo esto, a lo mejor no es momento de reaccionar? Pero eso no significa que no lleguemos a sentir, como decías tú, a habitar ese sentir. Y si estoy llorando, pues llorar intensamente, pero estar conscientes de que estoy en ese sentimiento y esa emoción. A lo mejor en un estado más de calma ya puedo reaccionar o por lo menos accionar y hacer ciertas, ciertas situaciones que me conduzcan a hacer lo que yo quiero, poner límites o establecer lo que yo quiera hacer. No sé si ya me hice bolas, pero es lo que me surgió ahorita, Moni. Muchas gracias. Y fíjate, esto que dices del ejemplo de Jesús, de cómo de verdad todo es neutro. Y aunque uno parezca que no, o sea, no, esto no lo quiero, no quiero que pase, no quiero que se enferme, no quiero que se cancele el viaje, no quiero que lo que sea, pero depende de la interpretación. Y como tú dices, el que vamos a seguir sintiendo, pues lo vamos a seguir haciendo porque somos humanos, es parte de nuestra humanidad. Pero algo que yo veía que cambió es
La confianza. Confiar también en esos estados. Que a lo mejor no como táctica para que se vayan. O sea, me estoy sintiendo mal, lo voy a sentir para ya dejar de sentirlo. No, porque algo va a pasar. O sea, a lo mejor, como decíamos hace rato, ese enojo, esa tristeza, algo nos va a llevar. ¿Cuántos artistas no hay que a partir de un estado emocional crean, pintan, componen? Entonces, no es, vengo, lo recibo, me dejo de resistir para que se vaya rápido. No, es bien, está aquí, no me resisto y vamos a ver a qué me lleva. Fíjate, Moni, disculpa. Ahorita que dices eso del tema de la confianza, a mí me suena muy interesante porque es como dejar fluir un poco lo que va sucediendo. Yo tengo un tema ahorita de un hermano que en noviembre detectaron cáncer, ahorita ha estado en forma intermitente hospitalizado en el Subirán, ahí en México. Y a mí me angustió en un momento determinado tuve momentos muy agobiantes, situaciones que me estaban estresando demasiado. Pero llegó un momento en que dije, pues todo va a estar bien, confiar en que todo va a estar bien. Y el decir va a estar bien no quiere decir que quiero que salga a como yo quisiera que fuera el resultado, ¿no? Pero simple y sencillamente entender que hay situaciones que están fuera de nuestro control, que están fuera, por fuera y que no depende de mí el resultado, pero sí depende de mí la experiencia que ya pueda estar viviendo. Y cuando yo me puse a pensar en eso y dije, finalmente todo va a estar bien. Y eso es lo que yo he platicado con mi hermano. Digo, la aceptación del momento, vivirlo y, 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 y confiar en que todo lo que pase, a pesar de todo, pues vamos a estar bien. Exacto. Y fíjate que me gusta mucho eso que dices, de la aceptación, pero no en el sentido de confiar esperando que pase lo que yo quiero. No, es confiar sabiendo que lo que pase va a ser lo mejor. Así estén mis preferencias o no, así me guste o no. Y siento que eso cambia ese nivel de confianza. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Comentario? Yo creo que ya no. Bueno, Mónica, ha sido realmente muy, muy interesante. Gracias. Gracias a todos por estar aquí y los esperamos el próximo miércoles en un nuevo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. Mónica. Me encantó. Gracias, Mónica. Gracias. Bye. Gracias.